El viento rugía a más de 155 kilómetros por hora y las olas superaban los 18 metros de altura. Los pescadores de Dutch Harbor decían que el mar temblaba como si estuviera vivo. Un capitán veterano lo resumió en una sola frase antes de perder contacto por radio: nunca había visto al océano enfadarse así. En los satélites, la tormenta era tan perfecta, tan simétrica, que los meteorólogos creyeron que estaban viendo un huracán naciendo en el Ártico. Pero no era un huracán, era algo peor. Una fuerza que se expandía a más de 1.500 kilómetros de diámetro, capaz de alterar el clima del hemisferio norte entero. Mientras tanto, decenas de barcos pesqueros seguían trabajando en medio del mar. Nadie imaginaba que en las próximas horas, el Bering se transformaría en una trampa mortal. El 8 de noviembre, mientras el ciclón crecía sin control, más de una docena de barcos pesqueros se encontraban faenando entre las islas Pribilofs y la costa de Alaska. El mar ya era un monstruo. Las olas golpeaban con tanta fuerza que los sensores de algunos buques marcaban vibraciones estructurales por encima del límite de seguridad. Uno de esos barcos era el Northern Pride, un pesquero de acero con 27 tripulantes a bordo. A las 21:47, el capitán Robert Hanley informó por radio: las olas están sobrepasando la cubierta. Tenemos hielo formándose en las antenas. Esto no es normal. Minutos después, las comunicaciones comenzaron a fallar. Los vientos de 90 nudos arrancaban antenas, doblaban mástiles y lanzaban fragmentos de metal al aire como cuchillas. La visibilidad era nula. Los hombres solo podían escuchar el rugido del viento mezclado con el crujir del acero. En la costa, el Centro Nacional de Huracanes del Pacífico Norte observaba atónito cómo la presión seguía cayendo. 924 milibares. Era el ciclón extratropical más potente jamás registrado en esa parte del planeta. Los meteorólogos enviaban alertas rojas, pero ya era demasiado tarde. Ningún barco podía escapar. El Alaska Ranger, otro buque de 50 metros, reportó inclinaciones de más de 35 grados. Cada vez que una ola golpeaba el casco, el barco entero se apagaba por un instante, como si el océano intentara absorberlo. Los marineros trabajaban con las manos congeladas, intentando liberar el hielo acumulado para evitar que el peso hundiera la embarcación. Uno de ellos, un joven de apenas 24 años, escribió en su cuaderno antes de perderse el contacto: no hay cielo, no hay horizonte, solo oscuridad y rugido. El mar parece gritar nuestro nombre. Durante las siguientes horas, los barcos quedaron completamente aislados. Ni los guardacostas podían acercarse, ni los radares detectaban su posición exacta. El Bering había cerrado su puño, y dentro de él, más de 100 hombres luchaban contra una tormenta que la ciencia no había sabido predecir. La medianoche del 9 de noviembre llegó sin luna, sin horizonte, solo oscuridad absoluta. El Northern Pride seguía intentando mantener el rumbo, pero el mar ya no obedecía a las leyes de la física. Las olas golpeaban con una fuerza de más de 20 metros de altura, equivalentes a un edificio de 6 plantas, cayendo sobre el casco. Los marineros, atados con cuerdas al pasamanos, gritaban órdenes que el viento arrancaba de sus bocas. El hielo cubría cada superficie, haciendo que cada paso fuera una sentencia. Uno de los motores principales comenzó a fallar. El capitán intentó girar hacia el viento, pero el timón ya no respondía. El barco giró de costado y recibió el impacto de una ola monstruosa. El golpe fue tan brutal que los tanques de combustible se desplazaron y una compuerta reventó. El agua entró como una avalancha. En menos de un minuto, la sala de máquinas estaba completamente inundada. Las alarmas sonaban al unísono, un coro metálico que se mezclaba con el rugido del océano. Desde la costa, los guardacostas detectaron una señal de emergencia. «Mayday, Mayday»,
Northern Pride, fallando sistema eléctrico, pérdida de timón. Y después, silencio. La señal desapareció del radar. A unos 200 kilómetros, el Alaska Ranger sufría el mismo destino. Las olas rompían sobre la cubierta, doblando las barandillas como si fueran de goma. Los marineros intentaban lanzar las balsas, pero el viento las arrancaba y las hacía desaparecer en la oscuridad. Un tripulante describió más tarde que el mar brillaba de color verde, por los relámpagos eléctricos que explotaban sobre las olas. Cada destello iluminaba un paisaje imposible: barcos retorcidos, espuma helada y trozos de hielo flotando, como si el océano se estuviera desintegrando. Durante 3 días, los helicópteros no pudieron salir. Los radares mostraban un remolino gigantesco de más de 1.600 kilómetros de ancho, un tamaño comparable al de todo el Golfo de México. Los meteorólogos del NOAA escribieron en sus informes: "Nunca habíamos visto un sistema extratropical tan violento. Fue como si el planeta hubiera exhalado con furia". Cuando el viento comenzó a disminuir, ya era demasiado tarde. Decenas de barcos habían desaparecido sin dejar rastro. Solo se encontraron fragmentos de metal y redes congeladas flotando cerca del hielo. El mar de Bering había cobrado su tributo, y nadie podía calcular cuántas vidas se había llevado. El amanecer del 10 de noviembre fue gris, gélido y silencioso. El ciclón, tras azotar el mar de Bering con una violencia sin precedentes, comenzaba a desplazarse hacia el Ártico. Pero lo que dejó atrás era un cementerio flotante. Los primeros informes llegaban confusos. Los radares costeros apenas podían distinguir entre los restos metálicos, el hielo y las olas. Las frecuencias de emergencia estaban saturadas. En los despachos de los guardacostas en Dutch Harbor, el comandante Mark Peterson pronunció una frase que heló a todos: "Tenemos al menos 5 barcos fuera del radar. No sabemos si hay supervivientes". Los helicópteros MH-60 Jayhawk despegaron a duras penas. El viento seguía soplando a más de 100 kilómetros por hora y la visibilidad no superaba los 300 metros. En el aire, los pilotos veían un panorama apocalíptico: el mar cubierto de espuma helada, manchas de combustible flotando y pedazos de acero que sobresalían entre las olas como esqueletos. A las 7:43, uno de los helicópteros localizó la primera balsa salvavidas. Flotaba a la deriva, golpeada por el hielo. En su interior, 4 hombres temblaban cubiertos de escarcha. Llevaban más de 14 horas en el agua, con temperaturas que rozaban los -20 grados. Sus manos estaban congeladas, sus labios azules, pero seguían con vida. El rescatista Ethan Brooks, que descendió en grúa para sacarlos, lo describió años más tarde así: "Cuando bajé, pensé que eran cuerpos. No se movían. Pero al tocarlos, uno me miró y murmuró algo que nunca olvidaré: el mar sigue rugiendo". Ese hombre había visto el infierno. Mientras tanto, otros equipos intentaban localizar al Northern Pride. El último registro lo situaba a 280 kilómetros de la isla de St. Paul, pero en su lugar solo encontraron una mancha oscura en el agua: combustible. Los restos del casco aparecieron días después, a más de 70 kilómetros de donde debía estar. El barco se había partido en 2 por la fuerza del oleaje. De los 27 tripulantes, solo 4 sobrevivieron. Los rescataron agarrados a un trozo de madera, sin chalecos, con la piel cubierta de cristales de hielo. Uno de ellos, James Corbett, relató lo que vivió aquella noche: "Cuando el barco se partió, caímos al agua. El sonido fue tan fuerte que pensé que el cielo se rompía. Las olas nos lanzaban contra los bloques de hielo. Grité, pero nadie contestó.
Luego vi una luz. Era una balsa, pero el viento la arrastró lejos. En ese momento entendí que el mar nos había vencido. En las siguientes 72 horas, más de 20 operaciones de rescate se llevaron a cabo entre tormentas secundarias y temperaturas extremas. Los equipos trabajaban sin descanso, arriesgando sus vidas entre hielo flotante y vientos huracanados. Los pilotos decían que el aire olía a metal, un olor extraño provocado por la mezcla de sal, combustible y sangre. El Alaska Ranger, con decenas de hombres a bordo, logró enviar una última señal antes de hundirse. Gracias a esa posición, 12 marineros pudieron ser rescatados, algunos inconscientes, otros con hipotermia severa. Uno de ellos despertó en el hospital de Anchorage y solo dijo una frase antes de volver a desmayarse. Vi al mar tragarse a mis amigos. En total, se estima que más de 70 marineros desaparecieron en aquella tormenta y otros cientos de embarcaciones sufrieron daños graves. Los guardacostas la definieron como la operación más peligrosa en la historia del norte del Pacífico. Durante semanas, los restos siguieron apareciendo arrastrados por las corrientes heladas. Cascos destrozados, redes congeladas, cajas de pescado vacías. Era como si el océano estuviera devolviendo, poco a poco, lo que se había llevado. Los habitantes de Dutch Harbor dicen que aquella semana el cielo nunca volvió a ser igual. Al caer la noche, aún se escuchaban crujidos en el viento, como si el mar siguiera rugiendo desde las profundidades. Esa tormenta cambió para siempre la historia del mar de Bering. Los sobrevivientes que regresaron lo hicieron distintos, con la mirada perdida, con las manos que aún temblaban al tocar el agua. Porque después de enfrentarse a algo así, ya no vuelves a mirar el océano del mismo modo. Nadie imaginaba que aquella tormenta no solo devastaría el mar de Bering, sino que cambiaría el clima del hemisferio norte. Mientras los guardacostas aún buscaban cuerpos entre el hielo, los satélites meteorológicos del NOAA y la NASA comenzaron a registrar algo inquietante. El ciclón del Bering había liberado tal cantidad de energía que alteró la circulación atmosférica del planeta. Los científicos lo compararon con una explosión nuclear en cámara lenta. El aire cálido del Pacífico fue impulsado hacia el norte, rompiendo el muro del frío polar. En Alaska, las temperaturas subieron 10 grados por encima del promedio, mientras que en la costa este de Estados Unidos, millones de personas vivieron la ola de frío más intensa de los últimos 50 años. Todo provocado por un solo fenómeno, la descompensación del vórtice polar. Los meteorólogos llamaron al evento una ciclogénesis monstruosa, una tormenta que giraba tan rápido que deformó la estratosfera. Los modelos climáticos no pudieron predecirla. Durante días, los algoritmos meteorológicos se volvieron inútiles, incapaces de calcular la presión atmosférica real. Era como si el planeta estuviera respirando fuera de su ritmo. Desde el espacio, el ciclón parecía una espiral gigantesca, con un ojo perfectamente definido. Algo que jamás se había visto a esas latitudes. Los satélites japoneses Himawari captaron una imagen tan clara que los científicos pensaron que era un error de procesamiento. No lo era. Era un huracán polar. El fenómeno cubría más de 1.600 kilómetros de diámetro, arrastrando masas de aire desde el Ecuador hasta el Círculo Ártico. Los meteorólogos afirmaron que liberó tanta energía como todas las bombas atómicas detonadas en la Segunda Guerra Mundial, combinadas. Durante semanas, los efectos se sintieron en todo el planeta. Las rutas aéreas del Pacífico tuvieron que modificarse. Las embarcaciones comerciales suspendieron operaciones en el norte por riesgo de olas residuales.
Incluso las corrientes oceánicas cambiaron su velocidad. En algunas zonas del mar de Bering, los sensores registraron corrientes subsuperficiales de hasta 5 nudos, algo que nunca antes había ocurrido. Y luego, el fenómeno más misterioso. En el cielo de Alaska, auroras boreales de un color verde esmeralda brillante aparecieron en lugares donde jamás se habían visto. Los científicos creen que fue la consecuencia directa de la ionización provocada por la fricción atmosférica del ciclón. Era como si la tormenta hubiera electrificado el cielo. Los pescadores lo cuentan de otra forma. Dicen que esas noches, mientras el mar seguía enfurecido, el cielo se iluminó como un fuego fantasma, que los vientos sonaban como un coro de voces humanas, y que el mar, incluso semanas después, seguía rugiendo bajo el hielo. Pero lo más inquietante no fue eso. Los registros de presión atmosférica de aquella semana quedaron grabados en los archivos del NOAA con un asterisco. Porque los instrumentos dejaron de funcionar durante 6 horas. El ciclón fue tan intenso que superó el límite de calibración de varios sensores. La presión bajó tanto que los sistemas interpretaron los datos como errores. Los meteorólogos no podían creerlo. El océano había hecho colapsar la tecnología humana. Un informe interno, publicado meses después, decía textualmente: el evento del Bering 2014 representa una anomalía atmosférica que no se ajusta a los modelos actuales. Si se repitiera con más intensidad, podría alterar la estabilidad del vórtice polar y afectar la meteorología global. En otras palabras, esa tormenta fue tan poderosa que cambió temporalmente la respiración del planeta. Años después, la NASA confirmaría que el ciclón del Bering influyó en las variaciones del jet stream y contribuyó a los inviernos anómalos que azotaron Europa y Norteamérica en los años siguientes. Una sola tormenta, nacida de un tifón tropical, había demostrado que el océano, cuando quiere, puede reconfigurar el clima del mundo entero. Y mientras los científicos analizaban los datos, los pescadores de Alaska lo resumían de una forma más sencilla. Esa tormenta no fue un fenómeno natural, fue el mar, recordándole al hombre quién manda aquí. Una década después, las aguas del mar de Bering siguen siendo tan frías, tan implacables, que todavía hoy, los pescadores que se aventuran allí juran escuchar el eco de aquella tormenta entre las olas. Los barcos hundidos jamás fueron encontrados por completo. Algunos yacen a más de 5.000 metros de profundidad, cubiertos de limo y algas heladas. Otros simplemente desaparecieron, como si el mar se los hubiera tragado sin dejar huella. Solo quedan nombres grabados en placas oxidadas, en los muelles de Dutch Harbor y St. Paul Island. Cada año los marineros colocan flores frente al monumento de acero que recuerda a los desaparecidos. En silencio, sin discursos, solo el sonido del viento y el crujir del hielo. Los pocos sobrevivientes, hoy mayores, cuentan historias que suenan más a leyenda que a realidad. Dicen que, en medio del ciclón, el mar cambió de color, que la espuma era tan densa que parecía nieve líquida, y que por momentos el cielo se iluminó con destellos verdes, como si la tormenta absorbiera la energía de las auroras boreales. Algunos aseguran haber escuchado un sonido que nunca pudieron olvidar. Una especie de rugido profundo, continuo, como si el océano respirara. Los científicos no lo descartan. Varios sensores submarinos captaron, durante las horas más intensas del ciclón, vibraciones sísmicas en el fondo marino, equivalentes a un terremoto de magnitud 5. Fue como si el propio lecho oceánico hubiera temblado bajo la presión del monstruo atmosférico. Pero más allá de los datos, el legado real de aquella tormenta está en la mente de los hombres del norte. Desde 2014, las rutas pesqueras del Bering cambiaron para siempre.
Los barcos ya no se internan tan al norte en invierno. Los seguros marítimos triplicaron sus tarifas. Y la flota pesquera de Alaska implementó sistemas de alerta temprana con sensores satelitales que vigilan cada variación en la presión atmosférica. El miedo se convirtió en protocolo, porque nadie quiere ser el próximo en escuchar el rugido del ciclón del siglo. En los laboratorios del NOAA y la NASA, los registros de aquella tormenta siguen siendo estudiados. Los científicos afirman que fue el primer aviso del nuevo clima polar. Tormentas más violentas, más extensas, más impredecibles. Algunos creen que lo ocurrido en el Bering fue solo el comienzo de una era, donde los océanos del norte ya no obedecerán a las reglas de antes. Y sin embargo, pese a todo, hay quienes siguen yendo. Capitanes que cada temporada regresan a esas aguas heladas, persiguiendo bacalao, cangrejo y sueños. Cuando el cielo se oscurece, bajan el volumen de la radio y miran hacia el horizonte, porque saben que, en cualquier momento, el mar puede recordarles que sigue siendo dueño de todo. Uno de ellos, un viejo marinero de Nome, lo dijo mejor que nadie. Nosotros no pescamos en el Bering. El Bering nos permite pescar cuando quiere. Y así fue la historia del ciclón del siglo, la tormenta que destruyó barcos, cambió el clima del planeta y dejó grabada en el alma de los hombres del norte una sola lección. El mar no se conquista, solo se sobrevive. Y aunque muchos pensaron que el ciclón del siglo de 2014 había sido el último aviso del océano, estaban equivocados. Una vez años después, el mar de Bering volvió a despertar. En octubre de 2025, un tifón formado miles de kilómetros al sur, en el Pacífico Occidental, comenzó a moverse lentamente hacia el norte. Su nombre era Halong. Durante días, fue un simple tifón tropical, de los que cada año golpean el sudeste asiático. Pero algo cambió cuando alcanzó las aguas más frías del Pacífico Norte. En lugar de debilitarse, Halong se transformó. El aire helado procedente del Ártico descendió con fuerza y chocó con su núcleo cálido. La colisión fue brutal, un intercambio de energía que creó un nuevo ciclón extratropical con una fuerza nunca antes medida tan al norte. Los meteorólogos de la NOAA lo detectaron en los radares el 12 de octubre de 2025. La presión atmosférica cayó en picado. Los vientos superaron los 160 kilómetros por hora y el sistema se expandió hasta cubrir una superficie equivalente a la mitad del Golfo de Alaska. Desde el espacio, la imagen era sobrecogedora, una espiral perfecta, verde y blanca, avanzando hacia el mar de Bering. Los satélites japoneses mostraban relámpagos continuos en su centro, como si la tormenta tuviera un corazón eléctrico latiendo en el frío. Cuando Halong llegó al noroeste de Alaska, el océano entero se levantó. Las boyas costeras registraron olas de hasta 15 metros, y las corrientes marinas arrastraron toneladas de hielo hacia las costas. En la pequeña localidad de Nome, el viento soplaba a más de 150 kilómetros por hora, derribando postes eléctricos, arrancando tejados y haciendo temblar las casas de madera. La marea subió más de 2 metros por encima del nivel normal, inundando barrios enteros y dejando vehículos flotando entre el hielo. Los residentes, acostumbrados a inviernos extremos, dijeron que jamás habían visto el mar entrar tan rápido a la ciudad. En Hooper Bay, los guardacostas tuvieron que evacuar a familias enteras en helicóptero. El agua se tragaba las calles, las ventanas estallaban por la presión del viento, y el ruido del mar era tan ensordecedor que muchos creyeron estar oyendo un terremoto. Durante casi 48 horas, Alaska y el mar de Bering se convirtieron en un mismo cuerpo. El hielo, el viento y la espuma formaban una sola masa en movimiento. Las comunicaciones fallaron
Las carreteras se cerraron y las líneas de suministro se cortaron en decenas de comunidades costeras. El ciclón Halong dejó tras de sí un paisaje de destrucción helada. Barcos pesqueros volcados en los muelles, redes congeladas en mitad de las calles y los puertos cubiertos de una mezcla de sal, nieve y gasóleo. Cuando los vientos finalmente cesaron, el silencio fue absoluto. Solo el crujido del hielo y el sonido de los generadores eléctricos rompían la calma. Los habitantes salieron y vieron lo que el mar había hecho. El océano había caminado tierra adentro. Días después, los científicos comenzaron a analizar los datos, y lo que descubrieron fue inquietante. El ciclón Halong 2025 no había sido un fenómeno aislado. Era la consecuencia directa del aumento de la temperatura del Pacífico Norte. Una señal de que los océanos se están volviendo más cálidos, incluso en regiones polares. El contraste entre el aire gélido del Ártico y las aguas anormalmente templadas del Pacífico creó las condiciones perfectas para una bomba meteorológica moderna. Exactamente igual que el ciclón del 2014, pero esta vez más rápido, más errático y más impredecible. Los expertos lo llamaron el sucesor silencioso del ciclón del siglo, porque aunque no alcanzó la presión récord de 924 milibares, sí generó una fuerza equivalente a un huracán categoría 3, algo que nunca debería ocurrir en latitudes tan altas. Las mediciones satelitales confirmaron que Halong liberó una energía equivalente a más de 150 bombas atómicas. Una cantidad suficiente para alterar los patrones de viento sobre el hemisferio norte. Durante los días siguientes, el jet stream se deformó y masas de aire frío descendieron sobre Norteamérica y Europa, provocando heladas fuera de temporada y tormentas eléctricas en pleno otoño. Los científicos del Instituto Climático de Fairbanks lo resumieron en una frase escalofriante: el ciclón del siglo de 2014 fue un aviso. Halong 2025 es la confirmación de que el clima polar está mutando. Y mientras ellos analizaban gráficas y datos, en los puertos del norte los marineros volvían a mirar el horizonte con respeto. Porque una vez más, el mar había demostrado que nunca olvida. El mar no olvida. A veces calla durante años, pero cuando decide hablar, su voz se escucha en todo el planeta. En 2014 rugió como una bestia desconocida. En 2025 volvió a hacerlo. 2 tormentas separadas por una década, pero unidas por el mismo mensaje. El océano está cambiando, y lo está haciendo más rápido de lo que la ciencia alcanza a entender. En los últimos 20 años, la temperatura media de la superficie del mar de Bering ha aumentado 1,5 grados Celsius. Puede parecer poco, pero en meteorología eso es un abismo. Esa diferencia basta para transformar tormentas comunes en ciclones explosivos. Los satélites de la NASA muestran que el hielo marino estacional se forma cada vez más tarde y se derrite cada vez más temprano. El resultado: mares más libres, más cálidos y más dispuestos a alimentar monstruos atmosféricos. El fenómeno que permitió que Halong sobreviviera hasta el Ártico no era casualidad, era un síntoma. Un océano con más energía térmica es como un motor sobrecalentado. Cuando se desata, nada puede detenerlo. Los científicos del Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos afirmaron en su último informe que, si la tendencia continúa, los ciclones extratropicales del Pacífico Norte podrían duplicar su intensidad promedio para 2040. Eso significa olas más altas, vientos más fuertes y mares más impredecibles incluso para los barcos mejor preparados. Pero detrás de los gráficos y las cifras hay personas.
Cada temporada, más de 60.000 marineros trabajan en las aguas del Bering, pescando bacalao, cangrejo real y merluza negra. Ellos son quienes enfrentan en primera línea los caprichos del océano. Y muchos, aún hoy, navegan sin saber cuándo el cielo cambiará de color. Los capitanes veteranos lo notan antes que los radares. Un silencio extraño, una presión que cae de golpe, un olor metálico en el aire. Dicen que el mar les habla, y que cuando lo hace, hay que escucharlo. Porque ya no se trata solo de tormentas. En los últimos años, los rogue waves, esas olas solitarias que aparecen sin aviso, se han vuelto cada vez más frecuentes. Algunas han superado los 25 metros de altura frente a las costas de las Aleutianas, registradas por boyas que apenas lograron resistir el impacto. Los expertos las relacionan directamente con las corrientes alteradas por los ciclones recientes. En otras palabras, las tormentas de hoy están sembrando el caos de mañana. Los habitantes de Nome, St. Paul y Dutch Harbor ya lo saben. Dicen que el clima de ahora no se parece al de antes, que los inviernos llegan tarde, que el hielo ya no canta igual cuando se parte, y que las tormentas son más erráticas, más imprevisibles, como si tuvieran personalidad. El pescador Eli Hanson, sobreviviente del ciclón de 2014, regresó al mar en 2025 durante el paso de Halong. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió: porque el mar no te da opción, o lo enfrentas o te olvida. Su testimonio quedó grabado en un documental local, donde contaba cómo, durante el paso de Halong, el cielo se volvió verde y el agua brillaba con luz propia. Era como si el mar respirara, dijo. Una metáfora, o quizá una verdad demasiado literal. Los científicos intentan explicarlo todo con números, pero los marineros lo entienden con instinto. Ambos coinciden en algo: el equilibrio se ha roto. El mar de Bering se está calentando, y con él, su temperamento. Los investigadores del Instituto Climático de Fairbanks detectaron un aumento del 30% en la frecuencia de tormentas intensas desde 2010. Y lo más alarmante, cada nuevo ciclón se forma más rápido que el anterior, algunos en menos de 24 horas. El fenómeno se llama explosión baroclínica, pero los pescadores lo resumen de otra forma. Antes podías ver la tormenta venir, ahora te despiertas y ya está encima de ti. Si algo dejó claro el paso de Halong, es que las fronteras entre cielo, mar y hielo ya no existen. El viento del Pacífico arrastra el aire cálido del sur, el Ártico lo enfría de golpe, y el resultado es un cóctel violento que desata tormentas de una magnitud nunca vista. En las estaciones de investigación del norte, los sensores registran descargas eléctricas que duran minutos enteros, rayos que no caen del cielo, sino que suben desde el océano hacia las nubes, alimentando la tormenta desde abajo. Un fenómeno nuevo y aterrador. Hoy los climatólogos hablan de una nueva era, la era de las tormentas polares. Una época en la que los mares helados del norte ya no son regiones tranquilas, sino generadores de energía brutal. El Ártico se ha convertido en el laboratorio del futuro climático, y cada invierno los océanos parecen más vivos y más impacientes. El mar de Bering es el epicentro de ese cambio. Allí donde los vientos del Pacífico chocan con el hielo del Ártico, nacen los gigantes, tormentas que giran como engranajes de acero, alimentadas por el calor de un planeta que se recalienta poco a poco. Quizá dentro de 10 años, otro nombre se sume a la lista, otro ciclón, otro rugido, otra advertencia. Y tal vez, cuando eso ocurra, los hombres recordarán estas palabras: el mar no se conquista, solo se sobrevive, porque la historia se repite, y cada generación tiene su propia tormenta que enfrentar.
El mar no tiene memoria corta. Solo espera paciente a que bajemos la guardia. Y cuando lo hacemos, vuelve a rugir. ¿Y tú? ¿Te atreverías a navegar por el mar de Bering sabiendo que el próximo ciclón podría formarse en cualquier momento? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y comparte este video para que más personas conozcan el poder real del océano. Porque lo que está por venir podría ser aún peor.